Y bueno, por favor silencien sus micrófonos, los que pueden. Eh, bueno, vamos a empezar la presentación sobre Big Data, que esta presentación se preparó para el primer seminario, pero bueno, ahora es el momento de presentarlo finalmente. Este trabajo está conformado por las excelsas alumnas ayudantes Francisca Bamondes y Paulina Díaz, y quien les habla, Diego Rego. La idea es que esta es la primera parte de esta presentación, se suma la parte de inteligencia artificial en la próxima, que va a ser como la reflexión respecto a la informática y la cibernética como un sistema de gobierno, y que es como el análisis crítico que se busca hacer. Así que vamos a partir, en ese caso, primero, ¿por qué hablar de Big Data en la introducción? Y ahí nos va a presentar Paula, perdón, Díaz. Paula. Ya, dale. Vamos, ahí está. Bueno, a partir por identificar que, bueno, el Big Data va a ser una herramienta de análisis de datos masivos, va a surgir al anhelo de las grandes compañías tecnológicas. Todo esto es una introducción muy breve, después vamos a empezar hablando de manera más detallada de cada una de estas. Y vamos a empezar a tratar de analizar de forma como de mejor forma la gran cantidad de datos que han ido surgiendo a través de las interacciones de los usuarios, ¿ya? Estamos hablando de que esto viene a surgir luego de la era de la información, en la era digital. Estamos hablando de que nuestra sociedad tiene muchos cambios que han venido como de la mano del surgimiento de nuevas técnicas de información, ¿ya? Entonces tenemos aparatos tecnológicos que están como en todos lados, ¿cachai? Y que van a producirnos una gran cantidad de datos, ¿ya? Entonces, gran cantidad de nuestra vida se vive en el contexto digital, más aún ahora que estamos viviendo en el COVID, y hasta nuestro seminario se hace en digital y ya no tenemos ni siquiera como la posibilidad del contacto físico, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de distintas formas y al final ya en la presentación vamos a hablar como de las formas de control y de como realmente como las aplicaciones que ha tenido, bueno, tanto perversas que tienen Big Data como en la actualidad. Vale, Vamos. ya. Entonces, para entender un poco lo que vamos a hablar, tenemos que tener algunos conceptos en mente, ¿ya? Entre ellos está el concepto de dato. Vamos a entender por dato un conjunto discreto de factores que van a ser relativos a un hecho real, ¿ya? Un hecho de la realidad. ¿Ya? Por lo tanto, va a ser una medición realizada por algún instrumento que va a definir o va a tratar de ser un reflejo de este hecho que existe en la realidad. ¿Ya? Vamos a tener otros términos acompañantes, como va a ser la información y la informática, ¿ya? En esto la información va a ser un procesamiento de los datos, ¿ya? Entendido como el mensaje. Normalmente vamos a presentarlo en un documento, de alguna forma, puede ser audible o visual, ¿ya? Y como cualquier mensaje, la información va a tener un emisor y un receptor, ¿ya? Después, en la informática, vamos a ir ampliando y vamos a ir como complejizando un poco todo esto. La informática va a ser la disciplina o el campo de estudio que va a abarcar los conocimientos y los métodos referentes al tratamiento automático de la información, ¿ya? Esto va a tener teorías, va a tener aplicaciones prácticas y va a tener como el fin de procesar y almacenar todos los datos y la información que hemos recopilado como desde este mundo real, ¿ya? Vamos a tener términos acompañantes como la cibernética, ¿ya? La cibernética va a ser el estudio de los sistemas de comunicación, de regulación y de control, ¿ya? Aquí como que es importante y que se va a aplicar tanto como a los seres vivos, también podemos analizarlo como los sistemas de los seres vivos, como a los sistemas electrónicos y mecánicos, ¿ya? Que va a ser como más aplicado al Big Data. Y además de aquello vamos a tener otros términos como lo virtual y lo digital. Lo digital va a ser un tipo de análisis de datos en los que estos se van a expresar en variables finitas, ya como conocemos los números decimales o el sistema binario, que es típico de la programación. Y lo virtual lo vamos a entender como un concepto que viene desde la óptica, ya. Igual aquí entender que lo virtual puede tener varias como definiciones, hasta filosóficas de esto, pero lo vamos a entender como desde la óptica cuando tenemos determinados como espejos o lentes que nos van a producir imágenes que no están necesariamente ahí, ¿ya? O sea, vamos a tener como
una imagen de un objeto real o una representación de un objeto real sin que el objeto esté allí presente. Ya, dale, Diego. Ya. Vamos a hablar de el Big Data como un producto del desarrollo histórico. De nuevo tenemos esta idea de que el Big Data es una herramienta de análisis de datos masivos, ¿ya? Que se va a ir creando a través de, bueno, la producción masiva de datos, ¿cachai? Y de la necesidad del análisis de estos mismos, ¿ya? Entonces vamos a tener que el término fue acuñado por Erik Larson, un periodista de ciencia ficción, cuando trata de explicar cómo es que se llega a la publicidad a nuestros emails, ¿ya? Y que esta publicidad que llega y que es específica para cada uno de nosotros, empieza a tener como un valor económico. Ganan millones de dólares a través de esta publicación precisa y específica a los emails de los consumidores. Entonces ahí viene siendo acuñado el término que utilizamos actualmente. Pero esto como que no implica que haya sido creado exactamente ahí, ¿ya? Porque tenemos la noción y la idea de que diferentes culturas han requerido registrar los datos de su economía, los datos de sus individuos, del comportamiento social, ¿ya? O sea, estamos hablando de que esto a lo largo de la historia se ha necesitado el procesamiento y el almacenamiento de información. Big Data vendría a ser la herramienta, la forma en la que se hace actualmente. Bien, a ver. Un segundo. Ahí sí. Entonces, como obviamente esto tiene una historia y la gente a través de las diferentes décadas y cultura y sociedades ha tratado como, de procesar esta información, vamos a tener de que en la antigua, los sumerios, desde ya, tenían escritos contables sobre los bienes que transaban en el mercado. Es decir, ya existía una datificación de ciertos comportamientos o ciertas como relaciones sociales. Ya, al igual que en el Imperio Romano, que tenían la idea de recopilar datos de sus ciudadanos, información, era como algo notable. En el Renacimiento tenemos la invención de la imprenta y por lo tanto la posibilidad de generar diferentes tipos de información, integrarlas a libros. Entonces teníamos, no sé, la Iglesia Católica anotando los nacimientos, las defunciones, teníamos distintos tipos de datificación de contenidos que tienen que ver con la historia, con la sociedad. Sin embargo, tenemos diferentes hechos específicamente relacionados como al Big Data y al análisis de información, más bien como computacional, donde tenemos a Alan Turing, no podemos dejar de no nombrarlo, que vendría a ser cuando, con la creación de la máquina Colossus, ya que vendría a ser la máquina que descifró los códigos nazi y que finalmente le dio el pie para ganar la Segunda Guerra Mundial a Estados Unidos, o al aliado, como queramos llamarle. Y también tenemos la aparición de von Neumann, que fue, bueno, un matemático estadounidense que finalmente construye el modelo teórico cibernético para el análisis de información y que va a ser como el pie para los computadores actuales. Toda la informática actual vendría siendo de la mano de von Neumann. Vamos a destacar, obviamente, que los principales financistas de este desarrollo tecnocientífico son, bueno, los estados como de países desarrollados, claramente, y en especial en sus inicios en las áreas militares, ¿ya? Entonces vamos a hablar de que muchas veces, con la idea de generar ventajas contra el adversario, cada guerra iba a ser un proceso inventivo veloz, ¿cachai? Y que en Estados Unidos llegó incluso a denominarse el complejo militar industrial, ¿ya? Donde se trataba de construir conocimiento para tener ventajas sobre el adversario, para ganar la guerra de manera más efectiva. Luego, después de este complejo militar industrial, vamos a tener, por supuesto, las universidades y sobre todo los centros de investigación asociados a empresas de tecnología, ya que impulsan, a través obviamente del financiamiento de estos centros de investigación, la creación de nuevo conocimiento y sobre todo del desarrollo inventivo de estas como herramientas. Finalmente después el mercado va cada vez haciéndose más privado y ya en los años 60 y 80 tenemos IBM, finalmente posterior a esto vamos a tener Google, Yahoo, Amazon, y vamos a ver que, por ejemplo, en el 2017 Amazon invertía o gastaba cerca de 16 mil millones de dólares en
los gastos de investigación y desarrollo, básicamente técnicas asociadas al Big Data. Entonces vamos a entender que el Big Data es una herramienta que mueve dinero, por lo tanto tiene fines de lucro. Hay mucho dinero en cuestión. ¿Ya? Entonces, los datos van a ir adquiriendo cada vez un poco más de valor económico, ¿ya? En primer lugar, por la eficiencia, ¿ya? O sea, estamos hablando de que en los 2000 había una gran cantidad de imágenes, textos, de un montón de datos que no estaban como no estaban clasificados, ¿ya? Porque tenían imágenes, cuadros, cualquier cosa que no había sido de tal forma clasificado para que se pudiera entender la información y pudiéramos buscarla como quisiéramos por los buscadores existentes. Entonces, como no había un programa que leyera estas imágenes y pudiera clasificarla y decir, ya, mira, esto es lo que dice, se utilizó, bueno, una de las herramientas mejores que se conocían, que es el ojo humano. Con esto se creó en los años 2000 el reCAPTCHA, que obviamente esta cosita que nosotros le probamos al computador de que no somos robots. Y entonces cada vez que uno necesita abrir una página se nos va a requerir un código de seguridad para que nosotros descifremos un pequeño texto, un texto breve, de un par de palabras. Y con esto lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a estar descifrándole al sistema la información que él no es capaz de descifrar. Y esto también tiene un valor económico, o sea, cada segundo de uso son 200 millones de captchas que se hacen y ascienden a básicamente un tiempo de trabajo de 500.000 de horas trabajadas, cada vez que uno de nosotros en todo el mundo está haciendo esto. Entonces estamos hablando de 500.000 de horas trabajadas, que si las pagáramos a $7.50 la hora, como era el precio bruto de la hora en 2012, estamos hablando de que más o menos 4 millones de dólares diarios deberían haberse gastado para que cada uno de nosotros estuviera descifrando estos textos, ¿ya? Sin embargo, reCAPTCHA es una forma de hacerlo efectiva y gratis. Además de esto, un segundo punto de la información que tiene valor es el microtargeting y que va a ser una herramienta de marketing contemporáneo, ya donde la información que el sujeto emite por su cuenta propia, en sus redes sociales, los diferentes algoritmos la van a clasificar y van a ejercerle estrategias de publicidad específicas para este potencial comprador. Ahora, igual tenemos que de alguna forma darnos cuenta que quizás esto no solo se ocupa en términos de compras, sino que también se ha utilizado en un potencial votante, ya como vamos a ver quizás más adelante con SoSafe en Chile y un montón de cosas. Y ahora vamos a hablar un poco de cómo funciona. Ya, el Big Data funciona con una lógica de sistemas abiertos, básicamente con un modelo de input-output, ¿ya? Es como va a funcionar con que nosotros tenemos un ingreso de información, que va a ser nuestro input, y este input va a tener un procesamiento. Importante recalcar que este procesamiento no va a ser como una caja negra, ya no es como que nosotros le demos la información, algo pase y no tengamos idea de qué, y después se nos tenga un resultado final, sino que más bien es un modelo como definido en cada una de sus partes. El procesamiento está muy definido, es un algoritmo muy claro. ¿Ya? Entonces vamos a tener el input, que va a ser la información recopilada por todos nuestros dispositivos tecnológicos, ya celulares, tablets, computadores, todo lo que queramos, incluso lavadoras, relojes, todo lo que tenga alguna conexión con la red. Y estos dispositivos lo que van a hacer va a ser la datificación, ¿ya? O sea, van a transformar las variables que están como en nuestro entorno, las van a transformar en datos y las van a subir a la red. Esos datos van a tener un procesamiento, y ese procesamiento va a ir de la mano con algunos algoritmos, ¿ya? Entonces, lo que van a hacer y lo que hace el Big Data en general es buscar correlaciones, ya va a buscar correlaciones entre variables. No va a precisar de ninguna forma una hipótesis causal de por qué la variable A hace que cambie la variable B o por qué cambian juntas. Lo que el Big Data lo único que va a ser una correlación. Variable A cambia con variable B. Y por lo tanto, no va a ser un modelo muy diferente al método científico. ¿Me ayudo? ¿Dónde está? Voy a tener que silenciar. Dale nomás.
Ah, ya. Creo que alguien tiene el micrófono abierto. Ya. Bueno, a diferencia del método científico, como que la dificultad era conseguir como los datos para la hipótesis, el objetivo de la investigación. La idea era buscar obviamente una causalidad, buscar explicar por qué de los fenómenos. En el Big Data lo único que vamos a querer es una correlación, no necesitamos más que eso. Y en esta correlación vamos a tener distintas como características que las vamos a definir con las B. ¿Ya? Las B van a ser la cantidad de datos, que sería el volumen, la cantidad de análisis y correlaciones que se hacen en cierto tiempo, las diferentes fuentes de origen, que las fuentes sean confiables, como la veracidad, la capacidad que tienen de acercarse a la realidad, y así. Finalmente tenemos que todos estos datos y todo este procesamiento va a tener un valor. ¿Ya? ¿Hoy? Ya. Entonces, el algoritmo, bueno, existe una gran cantidad de herramientas que nos ayudan en el Big Data, ¿ya? Dentro de estas está lo que habíamos hablado, que son los algoritmos, ¿ya? ¿Qué va a ser un algoritmo? El algoritmo va a ser un conjunto ordenado y finito de operaciones, ¿ya? Que nos va a permitir hallar la solución a un problema. Como aquí en la ventanita pueden ver el manejo del paro cardiorrespiratorio. El manejo del paro cardiorrespiratorio se basa en un algoritmo. Entonces, tengo una premisa inicial, veo y decido para qué lado me voy y así voy trabajando así. Es ordenado y me va a permitir hallar la solución al problema de manera rápida. ¿Ya? Entonces, en medicina tenemos múltiples algoritmos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que nos van a orientar todos estos procesos sucesivos a la toma de decisiones. ¿Ya? Va a ser un análisis de datos rápido y nos va a permitir también ejecutar soluciones en el corto tiempo. ¿Cómo lo vamos a relacionar con la informática? ¿Ya? Lo vamos a relacionar porque los algoritmos están en la programación. La programación va a ser un tipo de lenguaje que va a requerir algoritmos. ¿Ya? En la programación lo que vamos a hacer es que vamos a escribir un montón de algoritmos, vamos a hablar en términos algorítmicos, para obtener un resultado. Y vamos a hablar de que los algoritmos existen muchos en el Big Data, no es que exista un Big Data, sino que hay múltiples aplicaciones que utilizan múltiples algoritmos y que existen tanto de código abierto como de código cerrado. Y ahí tenemos algunos ejemplos como el Apache Software y el lenguaje R. Difieren en que algunas son más estadísticas y otras como, pero son utilizadas por compañías como Facebook, Twitter y un montón de otras. Ya. Entonces, también vamos a hacer la diferencia, que obviamente esto excede a esta presentación, es solo para que se plantee la distinción, entre el Big Data y la inteligencia artificial, ¿ya? Vamos a ver que el Big Data es el procesamiento y el manejo de grandes cantidades de datos, ¿ya? Entonces, es una herramienta, es un mecanismo, y eventualmente podría aumentar en complejidad y obviamente en experimentación con el uso de datos, pero que nos da la posibilidad de permitir la creación de técnicas de inteligencia artificial. ¿Ya? Y que la técnica de inteligencia artificial vamos a hablar que es una máquina que piensa o razona como humano. ¿Ya? Ahí aparece el test de Turing, que es un test que nos permite de alguna forma ver cómo una máquina imita o se caracteriza como un comportamiento humano, como si tiene, de alguna forma es capaz de mantener un diálogo con un humano, ¿ya? Tiene sus pros, tiene sus contras, pero básicamente eso es lo que va a buscar la inteligencia artificial, va a buscar reconocer el lenguaje humano, va a buscar tener un razonamiento lógico. Lo importante de la inteligencia artificial es que esta de forma autónoma adquiera aprendizaje, o sea, disminuye el error y potencia la adquisición y manejo de más datos, ya, potencia el mejorar, pueda mejorar sin una ayuda externa, ¿ya? Entonces ahí vamos a tener algunos ejemplos, como los hardware evolutivos, que son capaces de autoadaptarse en tiempo real mediante la interacción con el ambiente. Vamos a tener redes neuronales, que son procesamientos de información inspirados en el funcionamiento del sistema biológico, ¿ya?
Entonces van a tratar de emular el comportamiento del cerebro y de nuestros como relacionamientos con, cómo nos relacionamos con el conocimiento. Entonces, básicamente esa va a ser la distinción. El Big Data podría darnos la posibilidad de llegar a lo que vamos a entender como inteligencia artificial, pero este la supera. Muchas gracias, Paula. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte, que es un análisis más sobre es un análisis un poco más profundo en relación al análisis que estamos haciendo desde la visión desde el seminario. En este caso, vamos a partir con el Big Data como un objeto técnico. Lo importante, y aquí quiero señalar, es que en este ejercicio que fue el estudiar el Big Data, nos encontramos con muchos libros que definen el Big Data desde una lógica bastante propagandística, ¿ya? A diferencia de que uno esperaría que fuera una técnica que se demuestra como algo aséptica, sino una lógica medio valórica o una lógica como de tratar de venderla de cierta forma. Es interesante leer aquellos que declaran ser partidarios del uso del Big Data a nivel masivo, ¿ya? En ese caso, les voy a leer esta cita que dice que ellos son los que nos guiamos en la primera parte de este texto, como lo que presentó Paula, que la era de los datos masivos pone en cuestión la forma en que vivimos e interactuamos en el mundo. Y aún más, la sociedad tendrá que desprenderse de parte de su obsesión por la causalidad a cambio de meras correlaciones. Ya no sabremos por qué, sino solo qué, ¿ya? Y eso es qué pasa con el sujeto, qué pasa con la sociedad también. Esto da al traste con las prácticas establecidas durante siglos y choca con nuestra comprensión más elemental acerca de cómo tomar decisiones y aprender la realidad. Es bastante, ¿cómo decirlo? Como, no apresurado, es un desafío importante que se proponen los mismos teóricos del Big Data. Alex Pentland, que él fue el desarrollador de la física social, que vamos a explicar más adelante, dice que esta es la primera vez en la historia humana que tenemos la capacidad de ver lo suficiente sobre nosotros mismos que podemos esperar realmente. Construir sistemas sociales que funcionen cualitativamente mejor que los sistemas que siempre hemos tenido. Ese es un cambio notable. Comprender estos sistemas hombres-máquina es lo que hará que nuestros sistemas sociales sean estables y seguros. Es decir, que en términos cibernéticos no tengan diferencias o divergencias. En general, el sistema se mantenga funcionando. Chris Anderson, que es el director de la revista Wired durante un tiempo, dice, este es un mundo donde grandes cantidades de datos y matemáticas aplicadas reemplazan a cualquier otra forma que pueda ser utilizada. Fuera con todas las teorías del comportamiento humano, desde la lingüística hasta la sociología. Olvídate la taxonomía, la ontología y la psicología. ¿Quién sabe por qué la gente hace lo que hace? El punto es que lo hacen. Y podemos rastrearlo y medirlo con una fidelidad sin precedentes. Con suficientes datos, los números hablan por sí mismos. Ahora vamos a ir analizando a qué se refiere esta lógica del Big Data como un objeto técnico. ¿Y a qué se deberá entonces esta confianza absoluta, o bien una confianza muy relevante, en el poder del Big Data? Por un lado, entendemos que el Big Data es una herramienta tecnológica con una capacidad incuestionable de transformar la realidad digital y social, como vamos a ir viendo más adelante. Por la cada vez mayor importancia del Internet en la vida social e individual, esta es una herramienta única para regular los procesos de información, y más aún si queremos entender a la sociedad en su conjunto desde una visión cibernética, como iremos desarrollando. En ese caso, esto fue un proceso que este acápite se agrega en relación a una reflexión que tuvimos nosotros como unidad docente respecto a los conceptos, y que esto creo que puede ser claro para poder definir lo que habíamos hablado en la primera parte también. ¿Cuál es la diferencia entre técnica, objeto técnico y tecnología? Al menos desde una perspectiva que nos puede orientar hacia qué podemos definir con el Big Data. Si hablamos de técnica, la técnica es un aspecto esencial, en ese caso lo señalamos así, como de la ontología del ser humano. ¿A qué se refiere la ontología? Sería el estudio del ser y de sus propiedades. En ese caso, la técnica representa el hacer, que en ese caso no solamente es individual, sino que es colectivo. Y el hacer, en ese caso, refleja, al fin y al cabo, la expresión del imaginario social de cada cultura. Es decir, el hacer de una persona de nuestro tiempo, en un mundo con una gran dominación de la tecnología, va a ser diferente a un hacer de una persona que, por ejemplo, ha vivido todo su mundo en una cultura diferente, o por ejemplo hace 500 años atrás. Y eso marca una diferencia. Más aún si consideramos que, en qué sentido de lo del imaginario social, es que nuestra cultura nos determinará formas distintas de hacer.
¿ya? Y en ese caso de pensar, claramente desde las lógicas de las instituciones sociales, ¿ya? Ahora, si se dan cuenta, la parte de la técnica es una visión bastante más filosófica de la reflexión. En ese caso, el objeto técnico, que sería una cosa un poco más concreta, según Simondon, son objetos producidos por el hombre para realizar una determinada finalidad, ¿ya? Simondon es uno de los autores que propone la idea de una neutralidad de la técnica, que básicamente es el hombre el que ocupa el objeto técnico para generar una utilidad, y que en ese caso uno no podría echarle la culpa a los objetos técnicos como llevar per se una carga política o ideológica, ¿ya? En ese caso, bueno, ahí es un tema de debate que es relevante a conversar también, y que creo que vamos a ver que el objeto técnico Big Data claramente no está de acuerdo con esto, o su desarrollo no concuerda con nada con la noción de una neutralidad de la técnica si se desarrolla a partir del desarrollo tecnológico de grandes empresas y a través del apoyo de los estados. Y por último, el concepto de tecnología, que en este caso está más dirigido a un campo o un sector determinado de este hacer. Entonces sería un conjunto de instrumentos, recursos técnicos o procedimientos empleados en un campo determinado, que en el caso de lo que estamos hablando es la informática. Pero no tenemos la tecnología de la medicina, la tecnología de la arquitectura y un sinfín de otras disciplinas que tienen sus propios aparatos tecnológicos específicos a su quehacer. En ese caso, el objeto técnico de Simondon destacó el concepto de individuación y concretización, para poder entender por qué el Big Data es tan influyente en cómo entender a la sociedad. Perdón, su influencia en el cambio de la sociedad en la lógica de la era de la información. Primero, el concepto de individuación es un poco más filosófico, hace la diferencia entre lo uno y lo otro. ¿Cómo podemos diferenciar que un objeto se diferencia de alguna forma con la realidad? Y esto va a ir adquiriendo cada vez mayor complejidad, y en ese caso el objeto se define por su función, según Simondon. Eso será relevante para hablar de inteligencia artificial en la próxima sesión. Los seres vivos, en ese caso, tienen una mayor posibilidad de hacerse como de divergencia, porque o de mayor capacidad de hacerse cargo de esta separación de lo uno con lo otro, con el medio ambiente, porque tiene la capacidad de reproducirse, tiene la capacidad de evolucionar. El ser humano tiene una especificidad en particular en relación a que tiene una mente que, por ejemplo, lo hace diferente. Y para qué decir la sociedad y los diferentes roles que hay dentro de la misma sociedad. En cambio, el concepto de concretización, en relación al objeto técnico, habla de que el objeto tiene una capacidad de relacionarse eficientemente con el medio ambiente, ¿ya? Es decir, el ser humano desea de que tenga una utilidad y el objeto es concreto y logra hacer una utilidad. Viene interesante el ejemplo del motor del auto Ford, de los primeros motores de Ford, que ese motor tú lo podías ocupar para hacer una lancha, un tractor y un auto, y aún así funcionaba para lo que se buscaba, que era mover, ¿ya? El problema es que hay algunos aparatos tecnológicos que son tan específicos en una lógica particular que al final terminan siendo hipertélicos, es decir, que no logran adaptarse a los cambios en ese caso y dejan de ser útiles, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver que el Big Data como una herramienta técnica es capaz de generar una capacidad importante de concretización, dado que influye en el funcionamiento de la sociedad. Si, por ejemplo, nosotros estamos ocupando 10, 15 horas al día de pantallas, entre celular y computador y televisor, se está generando una cantidad de información y que es necesario poder manejar de alguna forma. No sé, esto es interesante, por ejemplo, la cantidad de horas de streaming de Netflix. Por ejemplo, por cada minuto del año 2019 habían 4.500.000 personas viendo videos de YouTube. Se mandaron en un solo minuto en el año pasado 500.000 mensajes de Twitter, de Tumblr, tantas publicaciones, más de búsqueda de 5 millones de búsquedas de Google, match de Tinder o cambio de Tinder, 1.400.000 por cada minuto. Eso quiere decir de que una empresa de tecnología, para poder ocupar y para poder funcionar, requiere un manejo de esa información. Entonces, el Big Data va a ser una herramienta que es capaz de poder darle valor a esos datos y poder darle una función, en ese caso, de poder manejar qué es lo que pasa con los usuarios.
nos llama la atención en ese caso que las marcas más importantes del mundo, en su mayoría, tienen que ver con la tecnología. Las primeras 5 en ese caso, y bueno, en este caso se sale Walmart, pero aún así Walmart ha incluido dentro de su funcionamiento y sus ventas lo mismo, los aparatos y el uso del Big Data. Ahora, ¿es posible entender el funcionamiento de la sociedad desde la cibernética? Como habíamos dicho de la cibernética como aquella disciplina que estudia la regulación y el control de la sociedad, o perdón, de los sistemas, sistemas, como bien dijo Paula, que pueden ser, la interpretación original podía ser vista desde los seres vivos, desde una lógica cibernética, pero también el funcionamiento de la sociedad. ¿Qué característica tiene? ¿Ya? Como bien expresó Santiago Murray, el tema cuando explicó el Tikkun, la idea es que los flujos de información de una sociedad estén dando vueltas y que tengan, en ese caso, lo que sea como complejo para el funcionamiento de una sociedad es cuando se cortan esos flujos de información y de intercambio de bienes y servicios. ¿Ya? El ejemplo del estallido social en Chile con el 18 de octubre, con el metro parado, y todo el caos que generó en Santiago, eso te demuestra que desde una lógica cibernética, ahí hay una acción política, pero también una forma de ver cómo el sistema depende de estos flujos de información. Alex Pentland, que fue uno de los que mencioné antes, habla de que existe una idea de una física social, ¿ya? Que sería una ciencia cuantitativa social que describe conexiones matemáticas entre ideas e información y su movimiento en la sociedad, por un lado, y por otro el comportamiento humano. Lo traemos a colación porque sería una idea de entender desde una lógica cibernética cómo la sociedad funciona, y en ese caso él da muchos ejemplos del uso del Big Data. En primer lugar, para poder definir a la sociedad, dice que hay ideas, que sería información que pasa entre dos personas. La información es que tú puedes generar datos a través de esas ideas que se van cambiando de lugar. Entonces, como bien dice ahí, los flujos de información e ideas son analizados para entender los patrones que se definen, con que se define una sociedad. Esto es posible solo por el surgimiento técnico que genera el Big Data. Es decir, que dentro de la teoría de la física social es que si uno es capaz de poder entender todo el flujo de información, de todo el flujo de información que dan, por ejemplo, las redes sociales, uno puede entender cómo funciona la sociedad. Ahora vamos a ver si es que eso puede ser o no. Les traigo este ejemplo de Brasil, en donde hay hicieron la Folia de San Pablo hizo una descripción sobre, en Twitter, diferentes tipos de relacionamientos entre los partidos políticos, ¿ya? Hacia la azul, derecha, hacia rojo, izquierda, y la verdad es que... Gracias, Inti, por silenciarte. La verdad es que está muy diferente, mucha diferencia. En ese caso, como que los usuarios de los extremos no van a generar un contacto. Lo llamativo es que si uno hace un juicio de la realidad desde lo que se ve desde un punto particular, uno solamente va a ver lo que está alrededor, ¿ya? Y no va a poder hacer un juicio real de lo que pasa en torno a la sociedad completa. Otro ejemplo que pasa en España, que fue el uso del análisis de algoritmos en redes sociales sobre los 5 partidos principales de la política, demuestra que, por ejemplo, una persona del PSOE, que es más de centro-izquierda, diría que centro, tiene más posibilidad de contactarse con el resto de los partidos que, por ejemplo, de Vox, de ultraderecha y de Unidos Podemos, ¿ya? Que sería una versión más de izquierda. Lo llamativo es que si uno empieza a darse cuenta que esos enjambres, como que uno empieza a hablar solamente con la gente que opina como uno mismo, la realidad social y política termina siendo lo que uno piensa, ¿ya? Y no hay posibilidad de confrontar esas ideas. De ahí que cuando uno empieza a buscar los algoritmos no sé, de meterse a ver los antivacunas o grupos políticos, no quiero que suene como desde una lógica de juzgar, pero incluso nosotros, que a lo mejor desde la lógica pro estallido estamos rodeados de gente que opina lo mismo, nos vamos a encontrar que es bien difícil encontrar otras visiones. Y eso uno puede argumentar desde la polarización de la sociedad también. Y esto fue sacado de ayer. Ayer, el pantallazo de los trending topics de Twitter, y que ahí te das cuenta que esta realidad que uno puede decir, esto es lo que pasa en la sociedad chilena, a lo menos ayer en la noche, la verdad es que no. O sea, primero tenemos enjambres de usuarios, es decir, de que están todos hablando de lo mismo. Hay usuarios que son general de una élite social, es decir, que hay un acceso a internet, que son politizados, pero que
no es el común de la sociedad, está lleno de fake news y, por ejemplo, de los bots. En tono de talla igual me llamó la atención el Sebastián Eslabona, el periodista, decía, la marcha del rechazo tuvo 15 autos, pero tuvo 30.000 retweets en Twitter. Entonces, si se dan cuenta, desde la lógica, volviendo a lo del objeto técnico, el Big Data es un objeto que claramente es hipertélico, es decir, que se especializa tanto y como que depende tanto del funcionamiento de las redes sociales y del manejo de no solo las redes sociales, sino que también de las páginas de consumo, de las páginas de búsqueda, que eso es un tipo particular de visión de la sociedad, no es la sociedad completa, ¿ya? Además que, en ese sentido, ahí menciono lo de la hipertelia, igual es un poco apresurado decir de que la sociedad solamente puede ser entendida desde lo algorítmico, ¿ya? Despreciando todo el conocimiento de la filosofía, de la política, de la sociología, de la psicología. Pero sí hay que destacar que si nosotros empezamos a ver de que a través del manejo de algoritmos, la sociedad en su conjunto empieza a tomar decisiones particulares, es posible que haya manipulación política. Y al final que la realidad concreta que nosotros vemos, la realidad material, no influida tanto por la realidad digital, sí se ve alterada por esta situación. Y en ese caso, mientras los algoritmos van a empezar a aprender, claramente eso va a ser peor o va a aumentar. Ahora viene la segunda parte, teniendo esto claro de que hay si se dan cuenta, hay una capacidad del Big Data de poder interpretar lo que pasa en la realidad digital desde los términos de la realidad digital, o sea, desde las grandes empresas, desde la búsqueda de ciertos enjambres, y tú puedes manipular esa situación también. En ese caso, esto es una experiencia que nos pasa regularmente. Uno habla de pizza, hablamos de pizza y quiero contarnos con un amigo, bueno, ya no se puede, pero a comer pizza y de repente, ¡paf!, en Instagram te sale la publicidad, ¿ya? Y eso es algo que da la sospecha mucho y da mucha paranoia respecto del uso de la tecnología. Ahora, no es necesariamente que los aparatos nos escuchen, la verdad es que eso igual ha sido motivo de harto análisis, no es concluyente de que los aparatos nos pueden escuchar todo lo que decimos. Pero si ocupamos aproximadamente 10 horas diarias de celular y nos gusta mucho la pizza, probablemente los algoritmos nos van a reconocer que cada 10 días, cada 5 días nos dan ganas de comprar pizza y ¿qué vamos a hacer? Comprar. Entonces, si la próxima vez que en 5 días más vamos a desear de nuevo la pizza y queremos comprarla, nos va a salir de publicidad. En ese caso, los datos de las redes sociales son integrados con los buscadores y por lo tanto ahí se puede fomentar el tema del consumo. En ese caso, no es necesario un profundo psicoanálisis a los usuarios de redes sociales para entender por qué deciden eso, por qué deciden consumir o por quién deciden votar. Lo que importa es el qué de la conducta y no el por qué. En ese sentido, pero ¿y si los algoritmos se aproximan con tanta exactitud a nuestras elecciones y con publicidad dirigida? ¿Podemos decir realmente que hay libertad de elegir? Y eso es un debate que claramente la libertad de elegir se pregona como algo absoluto, totalmente como puro y que no hay mucha influencia de lo externo, más aún desde la lógica más neoliberal. Del querer es poder y desde esa lógica es bien difícil pensar de que hay una coartación de la voluntad si es que esta es puesta como lo más bacán y lo que guía la conducta humana. Pero la verdad es que pensar de que la voluntad individual no está conectada con el contexto, con lo que está pasando alrededor, es un poco absurdo, ¿ya? En ese caso, cuando hablamos quería hacer un pequeño capítulo acá en relación a la capacidad de decidir y la voluntad. Ya es muy interesante que la ética de Nicomaco menciona que la voluntad solamente puede evaluarse como la acción en acto, ¿ya? Y en ese caso, cuando se actúa, se puede ver si es que algo se puede juzgar como bueno o malo, ¿ya? Y en ese caso uno puede decir que actúa bien o mal según ciertos valores y ciertas conductas también. En ese caso, la voluntariedad es lo que determina, de hecho el capítulo de la justicia es bien detallista en esto, si una persona actúa libremente o no, ¿ya? Es decir, como si toda su voluntad está puesta en esa decisión. Ahora, para poder deliberar, ese es el segundo punto, la capacidad deliberativa de una persona está en base a sus referencias morales, pero también a las preferencias personales, a la capacidad de pensar autónoma y a los refuerzos que le da la sociedad para tomar tal o cual conducta, ¿ya?
Entonces, si bien un individuo como ser único puede decidir actuar, cuando no solo está por la razón, si en ese caso el psicoanálisis nos instruye que también desde el deseo, eh, claramente una sociedad nos va a instar a hacer, nos va a promover ciertas conductas y nos va a castigar otras. De ahí que la noción de la educación, la moral y la ética hacen ver de que el individuo tiene que sí o sí estar en relación a las exigencias de la sociedad. En ese caso, no sé, la ética Nicomaco se construye dentro de la educación desde el liceo ateniense. La moral y sus estructuras legales, pero también la ética como una forma de articular el deseo y la deliberación. Y en ese caso, esto también es algo que no solamente se forma, sino que también se estimula a nivel de la sociedad. ¿Para qué decir que si una sociedad permite que ciertas personas con conductas dañinas hacia otros lleguen a cargos de poder, claramente eso es algo que está legitimado? En ese sentido, toda esta explicación fue dada para poder decir de que la libertad de elegir es algo que hay que poner en cuestión, ¿ya? Y en ese caso la subjetividad claramente depende no solamente de las decisiones individuales, sino de la relación con los otros y también de la cultura. Este libro bien interesante se llama, bueno, La nueva razón del mundo, de Christian Laval y Pierre Dardot, donde dedica un capítulo específico a hablar sobre la subjetividad neoliberal. Es decir, de que si pensamos en una lógica en donde la sociedad depende de las redes sociales y donde al final estamos viendo de que nuestra conducta es instada y guiada a través de los algoritmos, acá podemos ver de que ya no se nos va a estimular desde la lógica del deber, sino que desde el hacer, desde el decir, compra tal cosa, podrías hacer un cambio en tu ropa, en tu aspecto físico y construir un ego de mentira a través de las redes sociales. De ahí que el sí mismo, la persona pueda decir hacia sí misma como que se puede gestionar. Y en ese caso, claramente se potencia la idea de que yo soy lo que yo compro. Algo ahí, a lo mejor, considerando igual la carencia económica que estamos enfrentando, yo creo que igual hay algo ahí que escapa ya del tema del consumo esto masivo, no tanto lo que pasó ayer en el mall chino, sino que, no sé, en lugares donde gente con privilegio lo único que hace lo primero es salir a comprar. Eso igual es llamativo. Es como que si tu identidad se depende de eso, cuando uno retoma la normalidad, retoma a comprar también. Es un análisis que igual hay que poder pensar. Entonces, el problema individual se resuelve de forma individual. Si tú, por ejemplo, no eres capaz de poder hacerte cargo del deber hacer, si no eres capaz de estar siempre perfecto, si no eres capaz de estar siempre subiendo en Instagram notificaciones de cosas bonitas, aparece toda una clínica que ahí se describe como el neosujeto en relación a los problemas de salud mental actuales. Más aún si pensamos de que el Big Data te va a ofrecer publicidad dirigida específicamente a cada uno, a través de, por ejemplo, estudios como el neuromarketing, que es decir, a través de ciertos colores, de cierta estimulación, de ciertos cambios en el sonido o en la imagen, podemos ver reacciones que llegan mucho mejor a la publicidad dirigida. Y por otro lado, al psicoanálisis, bueno, esto es clásico de las relaciones públicas, de que en el momento de la liberación femenina, creo que era la primera ola sufragista de Estados Unidos, un tipo le dijo a un grupo de mujeres que estaban ahí protestando que por favor se pusieran a fumar, que era un acto bien insurrecto en su época. Entonces asociaron el consumo de tabaco en la mujer con la liberación femenina, y eso generó un aumento del consumo de tabaco que fue obviamente propagado a través de la publicidad, y se abrió claramente la visión de que podemos entregar y podemos estimular que la gente desee comprar cosas. Lo llamativo en este caso, a través de lo que plantea Byung-Chul Han, es que es bien difícil poder salirse de esta lógica, porque si constantemente, como les decía, si estamos 10 horas metidos cada uno en su celular, viendo nuestra identidad, pero también nuestras relaciones humanas están definidas en el marco de la tecnología, por ejemplo esto, en donde me refiero al Zoom y la conversación por este medio. Y si tenemos que el Big Data nos ofrece correlaciones específicas que de hecho deseamos, así como que tal vez que llegar a tener estos libros que te llegan a publicidades que no quiere, la verdad es que la deliberación va a ser la resistencia, es decir, tomar una posición de la acción por default va a ser la que se va a ofrecer.
y en este caso queda bien en evidencia a través del Big Data como esta herramienta ya no tanto como de aparato técnico, sino que también como una herramienta de control. Y eso es lo que va a tratar Francisca en el próximo acápite. Ya. Aquí vamos a hablar respecto al Big Data como herramienta de control social y político, y la idea entonces es entender cómo el Big Data y las tecnologías digitales en general pueden ser consideradas como herramientas de control social y político en caso de su mal uso. Y para esto vamos a citar algunos autores y vamos a poner en evidencia algunas situaciones actuales. Entre los autores está el francés Gilles Deleuze, que en su curso sobre Foucault analiza los conceptos desarrollados por este autor para explicar el funcionamiento y establecer diferencias entre las sociedades disciplinarias y las sociedades de control. Las sociedades disciplinarias son características de los siglos XVIII, XIX y XX y se basan en la utilización de espacios de encierro, en los cuales se vigila y se moldea a las personas de tal manera que sus conductas se mantienen favorables a los objetivos de la clase dominante. Por ejemplo, un objetivo podría ser el crecimiento económico. Bueno, los espacios de encierro en los cuales se ejerce este control puede ser la casa, puede ser la fábrica, la escuela, el hospital eventualmente, y cualquier otro lugar en el que se moldeen o se formen los individuos. La formación de las personas en estos espacios de encierro está condicionada entonces o está orientada en función de los objetivos de la clase dominante, y eso genera individuos con cierta mentalidad o con cierto discurso adquirido. El discurso de la sociedad disciplinaria nace luego de la Revolución Francesa y está basado en un gran sentimiento de responsabilidad y de deber por parte de los ciudadanos. ¿Hacia qué? Hacia la mantención del Estado-Nación. Y el Estado-Nación entonces sería la entidad que organiza casi todas las esferas de la vida de los ciudadanos y que por supuesto les genera retribuciones y beneficios, como podría ser el trabajo, un título, una vivienda estable, en algunos casos salud, educación, etc. Sin embargo, con la llegada del neoliberalismo, este discurso se ha ido destruyendo y el sistema de sociedad disciplinaria se va quedando sin una base o sin mayores fundamentos. En el fondo no tiene nada que ofrecer en donde pueda sostenerse en el tiempo este discurso. Entonces el discurso social va cambiando y la mentalidad social va a pasar del deber al querer es poder, y a la libertad de elegir como lema. Y además otro fenómeno que ocurre en los últimos años y que marca un poco el paso de la sociedad disciplinaria a la sociedad de control, es que las nuevas tecnologías han posibilitado nuevas formas de control, de manera que los espacios de encierro han ido perdiendo el sentido porque ya no son los únicos espacios en los cuales se puede tener influencia en la formación de las personas. Entonces vamos a pasar a la sociedad de control en la cual todos los espacios sean abiertos o cerrados. Abiertos me refiero literalmente abiertos, viajando, yendo a la universidad, yendo a carretear en un parque, estando en la casa de otra persona, etcétera, o cerrados como los que ya conocemos, la casa, el hospital, etcétera. Ambos espacios son vigilados por la clase dominante a través de herramientas tecnológicas. Eh, un claro ejemplo de esto son las redes sociales, en las cuales depositamos parte importante de nuestra vida privada, nuestra vida personal, ya sea en forma de fotos, en forma de mensajes, publicaciones, solicitudes de amistad, likes, etc. Otra característica, otra diferencia entre la sociedad disciplinaria y la sociedad de control sería que mientras en la sociedad disciplinaria pasas de espacio en espacio, siendo moldeado de manera distinta en cada uno de ellos, en la sociedad de control nunca se termina nada, nunca te formas de una manera específica, ya no se trata de moldear a las personas en un espacio, sino que están siendo moldeadas todo el rato, constantemente, y sufriendo permanentes modulaciones, como dice Deleuze. O sea que mientras en las sociedades disciplinarias se moldea la individualidad de las personas y se les ordena dentro de una masa en un espacio de encierro, en las sociedades de control los individuos desaparecen en su individualidad y se dividen a sí mismos en función de sus datos para luego clasificarlos según el mercado al que corresponde. Por ejemplo, yo ya no soy la Pancha, sino que ahora soy una persona que vive en tal domicilio, que tiene tales preferencias políticas, una persona que le gusta comer tal cosa, consumir tal cosa, pero ya no soy una persona en mi integridad, estoy dividida en función de estas características.
Entonces los individuos pasan a ser dividuos, entendiendo que la palabra individuo proviene de lo indivisible, pasan a ser divisibles, dividuos, y las masas van a pasar a ser datos masivos o mercados, que en el fondo son gente que tiene ciertas características y cierto poder adquisitivo, que es apta para comprar o consumir ciertos productos. Entonces vamos a pasar a ser definidos, tanto en nuestra individualidad como en nuestra colectividad, en función de las necesidades del mercado. Y el mercado pasa a estar infiltrado en todas las esferas de la vida. Y, y para que este sea más efectivo en el fondo se necesitan datos, más datos, lo que es equivalente a decir que se necesita más vigilancia para ejercer más control. ¿Y a partir de qué se ejerce el control? A partir de la publicidad, noticias reales o falsas, en el fondo a partir de la entrega de información a este público o a este mercado gracias al estudio de los individuos. Pasa la otra nomás, Diego. Bueno, el otro autor que vamos a tocar es el Byung-Chul Han, que también se refiere al fenómeno de Big Data como forma de control social y se refiere a este como parte constitutiva del panóptico digital que permite una visión de 360 grados de cada persona. El panóptico digital, a diferencia del panóptico de Bentham, no nos observa desde una sola perspectiva, sino que desde casi todas, si es que no todas, las perspectivas posibles, a través de las redes sociales, cámaras de seguridad, cámara del computador, GPS, programa de reconocimiento facial, o toda página a la que le entreguemos nuestros datos o algún clic o alguna información. Esto quiere decir que el panóptico digital del que habla Byung-Chul Han no es perspectivista, sino que es aperspectivista. O sea, no tiene una sola perspectiva, sino que tiene muchas. Y además se refiere a la creencia en la mensurabilidad y cuantificabilidad de la vida, que es una creencia que domina la era digital y que establece que los datos son una lente transparente y fiable, por lo que todo debería transformarse en datos e información para poder obtener una verdad incuestionable. El ser cuantificado proviene de esta creencia y rinde homenaje a esta creencia y se comienza entonces a equipar el cuerpo con sensores que miden la temperatura, la glucosa y factores fisiológicos, perfiles de movimiento también, etcétera, con el fin de que la automedición y el autocontrol corporal y espiritual mejoren el rendimiento de las personas y incrementen el conocimiento respecto a nosotros mismos, porque vamos a tener datos que sería aquello que es la verdad incuestionable, entonces nos vamos a conocer más si es que nos medimos. Los datos recopilados también se publican y se intercambian, y de manera que esta automedición se equipara cada vez más también a la autovigilancia. Bueno, todo lo que hemos añadido anteriormente permite considerar que el Internet o el Big Data, el uso masivo de datos, va a ser otro dispositivo de control y que puede coordinar y hacer más eficientes los flujos de información y puede detectar aquellas situaciones que se salen de la norma, como es el caso aquí del sistema de crédito social chino, que es el experimento social más extendido y más conocido de Big Data en términos de control, y que se basa en un sistema de recopilación de información desde las redes sociales, información de consumo, también multas y otras actividades de ciudadanos chinos, y luego de recopilar esa información se construye una gran base de datos que permite perfilar a los ciudadanos según el cumplimiento de la ley o su buen comportamiento social. Entonces se les asigna puntaje en función del comportamiento. Todo esto, por supuesto, en nombre de la promoción de la honestidad y las virtudes tradicionales, y por lo tanto se otorgan estímulos a quienes se comportan de manera confiable, porque un sistema de dominación requiere entregar beneficios, no solo castigo. Y se entregan restricciones, por supuesto, para quienes cometen faltas a la confianza. El sistema de castigo que se está implementando está basado en una lista negra, donde se clasifica a aquellos que van bajando en puntaje debido a sus faltas, con la lógica de que si cometen una falta en un lugar, en todas partes se generan restricciones o castigos para dichos ciudadanos. Una infracción podría ser no pagar impuestos, dar falso testimonio, comportarse mal, pelear en la calle, infracciones de tránsito, y según su gravedad van restando puntos a este sistema de crédito social y los castigos van desde restricción de oportunidades económicas
a el impedimento de acceder a cargos jerárquicos públicos, militares, como la restricción del ingreso al ejército y al Partido Comunista Chino. Bueno, también hay otras restricciones como que no se permite viajar en primera clase en aviones, ni el uso de trenes de alta velocidad, el uso de restaurantes, lugares turísticos de lujo, etc. Y la intención es que gradualmente los 1.400 millones de ciudadanos chinos formen parte de este sistema. Ya para este año deberían estar, a fines de este año, ya formando parte de este sistema todos los chinos. Bueno, agregar, por supuesto, que esta es una de las mayores expresiones del panóptico digital actual, ya que se encarga de perfilar a los ciudadanos en función de su comportamiento y los tiene completamente vigilados y controlados a través de sus datos, y localiza y puede castigar a quienes se comporten fuera de la norma, la cual es establecida por el gobierno. Y de esta forma se evita cualquier conducta o cualquier acción que desestabilice lo establecido, valga la redundancia. Dale nomás, digo. Ya, polarización política, fake news y prejuicios sociales. Ya, en Occidente también no estamos tan alejados de esta realidad. Se han presentado diferentes situaciones en una escala mucho menos planificada, y utilizado en nombre del mercado y de la libertad de elegir en vez del nombre de las tradiciones. Y se ha utilizado el Big Data como forma de control, de manera negativa, como herramienta de manipulación masiva en el fondo. Y un ejemplo claro es cómo ciertas campañas políticas desde el 2016 hasta la fecha han ocupado de forma masiva el microtargeting para ofrecer propaganda. El primer escándalo, y el más conocido, es el de Cambridge Analytica, que es una empresa de análisis de datos inglesa, que fue creada en 2013 con el apoyo de el ultraderechista Steve Bannon, que es el principal ideólogo de Donald Trump. Y Cambridge Analytica fue la base de una estrategia electoral que generó la llegada al poder de diferentes figuras cercanas a tendencias conservadoras y neoliberales como Trump. La estrategia fue recopilar información de aproximadamente 50 millones de usuarios de Facebook, con el fin de poder generar perfiles psicológicos de los consumidores y los votantes para clasificarlos y después diseñar diversas formas de hacer llegar la información real y falsa a estas personas, de manera que finalmente persuadirlos para votar por Trump. El escándalo adquirió mucha mayor relevancia cuando se demostró que altos funcionarios de Facebook colaboraron directamente con la campaña electoral, la campaña presidencial de Trump, y la consecuencia fue la audiencia de Mark Zuckerberg, que es el CEO de Facebook, en el Senado de los Estados Unidos, y finalmente se disolvió la compañía de Cambridge Analytica. Esta empresa no solamente participó en la elección de Trump, sino que también en la victoria del Brexit en 2016 y en la elección de Mauricio Macri en 2015. Y si bien no hay una relación directa a través de Cambridge Analytica, sí Steve Bannon, que era su principal financista, el ideólogo de Trump, colaboró estrechamente con la campaña de difusión de noticias falsas y polarización a través de WhatsApp a favor de Jair Bolsonaro, y también de las campañas de los partidos de ultraderecha en España y Alemania, Vox en España y AfD en Alemania. Y bueno, en Chile tampoco estamos tan ajenos a esta realidad, porque este modelo también se llevó a cabo por el Partido Renovación Nacional, tanto en las elecciones municipales del 2016 como en la elección presidencial de Piñera en 2017. Hay un reportaje de CIPER Chile que se llama Instagis, el gran hermano de las campañas políticas, financiados por la Corfo, y describe que Instagis, que es una empresa de análisis de datos, podríamos igualarla un poco a Cambridge Analytica, pero es una empresa chilena norteamericana. Bueno, esta empresa utilizó información georreferenciada de sus usuarios según las inclinaciones políticas que tenían, y esa información la sacaban de Facebook y de Twitter, analizando los likes que tenían a diferentes páginas políticas. Y bueno, el ex secretario de RN, Mario Desbordes, declaró ante CIPER Chile de manera bastante natural, sin generarle ningún tipo de ruido, ningún tipo de contradicción, que el partido utilizó esta técnica en las municipales del 2016, y declaraba que a través de Facebook, por ejemplo, se perfilaban a los electores de una comuna
determinada y se detectaban cuáles eran abiertamente de derecha, cuáles eran de centro o de izquierda y cuáles eran neutros. Y con eso trabajaban un mensaje específico para los de derecha, otro para los neutros, y no trabajaban ningún mensaje para los de izquierda. Y incluso si tenían los recursos, podían ir a tocarle la puerta a las personas que ellos sabían que eran de derecha o neutros para tratar de persuadirlos. Entonces, al enviar esta publicidad digital o al tocar puertas de hogares que estaban seleccionados estratégicamente, Renovación Nacional no se enfrentaba a completos desconocidos, sino que ya sabía más o menos a qué personas se iba a enfrentar. Entonces, bueno, respecto a esto, por supuesto que el hecho de que se permita a ciertos partidos ocupar estas herramientas en desmedro de otros también es motivo de cuestionar el funcionamiento democrático del régimen político actual, más aún si una plataforma financiada por el Estado le vende sus productos exclusivamente a ciertos partidos cercanos a la derecha política. ¿Ya? Y en el caso de algoritmos como polarización política, tenemos el caso de aquellos algoritmos digitales que refuerzan los prejuicios sociales como el machismo o el racismo, y este es el caso de YouTube. El algoritmo de esta plataforma desea que el usuario se quede más tiempo y haciendo clic a más videos, de manera que se busca que estos sean estimulantes en su aspecto y en su contenido, lo que desemboca muchas veces en videos de publicidad y de violencia, y potencian el discurso político extremo y de noticias falsas también. Bueno, esto fue comprobado por un experimento llevado a cabo en Brasil, que es mostrado en un reportaje que se llama Cómo YouTube se convierte en el semillero de la extrema derecha, donde una periodista compra un notebook nuevo, se crea una cuenta de Google nueva, e ingresa a YouTube buscando un video muy aleatorio que es literalmente máquinas hidráulicas que producen martillos. Y es conducida progresivamente a través del algoritmo hacia un contenido de mayor violencia, hasta llegar a grupos supremacistas blancos que hacían apologías al uso de armas. Eh, y otro reportaje de New York Times que se llama Cómo YouTube radicalizó Brasil, detalla también el éxito de youtubers de extrema derecha que han levantado campañas de acoso contra figuras políticas relevantes en dicho país, por supuesto opuestas a su ideología, como la feminista líder del movimiento pro aborto, Débora Diniz, que se tuvo que exiliar en Berlín por riesgo a su integridad física. Y bueno, entonces aquí tenemos estos dos ejemplos de más que vigilancia, control y manipulación directa de los usuarios de una plataforma tan utilizada y aparentemente inofensiva como lo es YouTube, y cómo esto ha afectado en el comportamiento de la sociedad en Brasil y ha generado polarización política y reforzado prejuicios sociales. Dale nomás, Diego. Súper. Ya para ir cerrando, lo que vamos a ver ahora es solamente un reflejo de esta visión del contexto de por qué hablar ahora de Big Data. En primer lugar, esto, Sergio, lo comentamos también dentro del trabajo, que la tentativa del capitalismo digital, en este caso de las grandes empresas que antes hablamos como GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, generan una idea, una tentativa de informatizar, es decir, pasar toda la realidad social toda la realidad de la sociedad a datos. Y esta es una frase del Tikkun que me parece bastante pertinente. Si Google mapea cada calle del mundo, no está haciendo negocios, está haciendo política. Y en ese sentido, el gran debate actual, que de hecho es una de las cosas que han tenido que el mismo gobierno, si no estoy mal, bueno, hacia ayer fue que se habló de la licitación de 5G, con toda la polémica que eso ha habido en el resto del mundo, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, pero también de cómo iba a ser, por ejemplo, los cableados submarinos del Internet. En el caso de Brasil, fue todo un trabajo como para generar contactos que no toda la información de Latinoamérica, para poder difundirse por Internet, tuviera que pasar sí o sí por los servidores de Estados Unidos, sino que hubiera una cierta autonomía en ese caso. Lo llamativo de esto es que podemos comprender que la vida humana en general, en la vida social, va a estar cada vez más determinada por algoritmos. Y para la siguiente semana, y si estos algoritmos aprenden y nos van cada vez acercando un poco a entender con mayor razón quiénes somos, más que nosotros mismos, claramente el poder de dominación sobre la sociedad empieza a agarrar más vuelo si es que no hay un análisis crítico
ni cambios sociales al respecto. Más aún en el caso de Chile, lo del Big Data fue bien entretenido con lo del informe que le echaba la culpa a la gente del K-pop y a Mon Laferte de haber levantado el estallido social. Lo que te demuestra que, ojo, igual acá hay que hacer una apreciación. Si la correlación de datos, antiguamente, esto me refiero previo al 2012-2013, no había un uso del método científico comprobatorio, por ende, comprobación de hipótesis, formulación de causalidad en el uso del Big Data, ¿ya? Tuvo que construirse todo un paralelo que era la Big Data Science, que en ese caso era para poder estudiar, dado que habían en camino múltiples ejemplos de fallidos, por ejemplo, el Google Flu Trends, que era sobre las tasas de infección de gripe en Nueva York, que terminaban como, si pensemos que la CDC gringa te dice cada una semana cuál es la incidencia de nuevos casos de influenza, esto te lo decía en tiempo real según ciertas búsquedas, ¿ya? El tema es que en un año, que fue 2013, se disparó el doble de lo que esperaba, siendo que el año 2009, 10, 11 y 12 era bastante aproximado a la realidad, es decir, que casi uno podía decir que mañana había tantos casos de influenza y se correlacionaban con lo que decía la CDC, pero empezó a fallar y era el doble de casos. Lo interesante es que en ese caso fue como que las búsquedas de Google en relación a lo que tiene que ver con las tasas de incidencia de influenza era búsquedas de la NBA, consultas por dolor de cabeza y ciertos valores de la bolsa. Nada que ver con pensar en la infección masiva. Y la verdad es que el ejemplo del Big Data a nivel del COVID ha sido igual relevante. Por un lado tenemos el ejemplo de Coronaita que lo mostramos cuando presentamos esto en el curso de ética, en donde en Corea del Sur los usuarios podían definir ese lugar, que puede ser una casa, como puede ser un centro comercial, o puede ser una farmacia, lo que sea, donde yo me contagié, yo digo que fue en ese lugar y la gente evita acercarse a ese lugar. Ahora cada vez como hay menos casos no ha sido tan relevante. Alemania ya está instalando su aplicación de rastreo y seguimiento con 16 millones de usuarios y para la próxima semana, o sea, esto es ahora, Inglaterra va a empezar a ocupar la prueba de empezar a hacer su propia app de seguimiento de casos de COVID para los pacientes en ese caso. Lo llamativo de esto es que ante los castillos en el aire de los modelos teóricos que se desvanecen al manejo del COVID, a la lógica de Mañalich, la posibilidad de interpretar la sociedad desde el rastreo, desde el COVID, desde, por ejemplo, el seguimiento masivo de la gente enferma de COVID, puede ser un momento o puede ser crucial para poder definir como una prueba del próximo control social que pueden ser para otras lógicas. Volviendo a lo anterior, como a esta lógica, en un mundo totalmente informatizado, donde la sociedad completa está puesta, donde miles, o no completa, pero miles de millones de usuarios en todos los países tienen su información subida a redes sociales, el Big Data que está operando no fue capaz de determinar el estallido social, el Black Lives Matter en Estados Unidos, ni los movimientos de ultra en el resto del mundo, ni el COVID. Entonces, hay algo ahí que si bien hay que reconocer que el Big Data como tecnología es capaz de generar un efecto sobre la sociedad, considerar de que, creernos el cuento de que todo el pensamiento sobre la sociedad que va más allá del manejo de la información cibernética, o sea, manejo de la información desde el control cibernético, ahí hay que poner las dudas. Porque si no nos pueden llegar informaciones como que si uno respira su propio CO2, produce asfixia y la OMS nos quiere matar lentamente con el síndrome hipercambio. Uno podrá decir que los cirujanos llevan un siglo ocupando mascarilla y no sé si tendrán tanto daño cerebral como por otras causas. Simboliza mutismo, bueno, o sea. Y lo otro, en un mundo, y esto es lo que, en un mundo donde esta clase se realiza por Zoom, es relevante pensar de que en un 26% aumentan los ingresos de Amazon y en general con los otros grandes compañías, solo en el día en que Estados Unidos anunció las cuarentenas, Amazon ganó 15.000 millones de dólares ese mismo día, bueno, de pesos, y entonces nos hace pensar de que la sociedad, gracias a herramientas como que facilitan en la acumulación de capital a través de las compañías de tecnología, es algo que hay que estar atentos en ese sentido. Por último, dentro de lo que hablamos en el seminario, y esta es la última diapositiva, la necesidad de replantearse la capacidad de la regulación desde la lógica de la ética,
es bien interesante porque no, si bien no estamos hablando de bioética porque no es un objeto bioético, porque al menos hasta ahora no hay grandes investigaciones en relación al uso del Big Data para la medicina. En este caso no lo quisimos poner acá porque se extendería mucho la presentación. La verdad es que todo esto que hablamos del Big Data, de la manipulación de las campañas políticas y todo eso, pasó ante los ojos de todos los entes regulatorios del mundo y parecía ser que lo único relevante ahora es la privacidad de los datos. Como que eso es lo único que hay que poder ponerle, construir plataformas legales, construir códigos de ética, pero y la dominación, eso que se mostró adelante de la cantidad de acumulación económica, es algo que claramente, y todas las consecuencias del control social, no es algo que esté siendo puesto en la palestra, y creo que eso puede ser una de las instancias de debate que la unidad y que el seminario puede también plantear hacia el futuro. Eso sería todo. Si quieren hacer preguntas, pueden abrir sus micrófonos o... ¿Les parece que saque la presentación para poder, si pueden, si están en la capacidad de poner sus cámaras, estar en estado decente, lo podemos hacer? Juan Moreira dice, ¿puedes poner la diapo donde aparece la cita calificada? ¿Cuál cita, Juan? Creo que era de Bannon, o sea, que tú la calificaste como apresurada, donde salía que lo importante, o sea, que iba a haber un cambio en el sujeto y en la sociedad, porque el entendimiento iba a ser en relación al cómo y no a la causalidad. Dale. O sea, pensé decírtelo antes de que dijeras que iba a sacar el PPT, así que no sé si Bueno, influye. déjame revisar cuál es y te lo comento al tiro. Ya, lo ubico. Mira, ¿será eso? En este mundo, ¿de qué sirven? Efectivamente. Ya, ¿quién sabe por qué la gente hace lo que hace? El punto es que lo hacen y podemos rastrearlo y medirlo con una fidelidad sin precedentes. Con suficientes datos, los números hablan por sí mismos. Bueno, el otro que dice es esta. Ya no sabremos el qué, sino no sabemos el porqué de las cosas, sino solamente el qué. Es decir, la gente está consumiendo en masa ciertas cosas, pero por lo tanto hay que entender desde ahí. Ya no hay que hacer una interpretación tan profunda para ver, por ejemplo, los patrones de consumo o del uso de la propaganda. Como modo de reflexión, me genera inquietud, por ejemplo, el, el que esto se pueda convertir en un mundo distópico o orwelliano, pero cuando leo esa cita en realidad me deja más tranquilo el nivel de, si podemos llamarlo intelectual, de este teórico del Big Data, porque me parece muy pretencioso pensar de que, por ejemplo, el pensamiento occidental o social transite del por qué al solo las relaciones que se establecen entre los hechos, por así decirlo, que pienso, no sé, me equivoco, pueden ser manifestados como datos. Pero, pero, por ejemplo, en realidad se puede cambiar la interpretación de la realidad del por qué al cómo, a las correlaciones. ¿No será algo muy apresurado, pretencioso? Sí, yo creo que sí es pretencioso, pero hay algo que me llama la atención, que sin embargo, como a la Galileo, sin embargo se mueve. Es decir, existiendo la contradicción, existiendo esos vacíos que claramente, no sé, si tú vas, lo que este mismo libro dice, que si tú vayas a subir un cohete a la luna, no vayas a esperar a que los sensores sean ahí malitos, que se echen a perder y que con eso no funcionen, ¿cachai? Sino que necesitas algo que sea exacto, acucioso. Eh, pero si te das cuenta, lo que a mí, a ver, yo estoy de acuerdo que en este caso sí, es pretencioso, pero la realidad es que tal grado de, primero, el Big Data está generando y los algoritmos se constituyen como una posición de verdad, ¿ya? Y en ese caso la gente les cree y probablemente les vamos a creer cada vez más y de hecho
Torría les comentaba, imagínate cómo habría sido la gestión de la pandemia, a lo mejor si hubiera sido hecho solamente con algoritmos, pues, y no con castillos que se derrumban, ¿cachai? Entonces, igual la sociedad, independiente de que esta cosa tenga falencia, que no sea completamente acucioso, igual hay un deseo de que los algoritmos reemplacen la incerteza de los seres humanos. Ahí yo creo que no hay que caer de iluso también. Que puede caer. ¿Sergio? Bueno, agradezco la presentación, a pesar que creo que tenemos que acostumbrarnos de no tratar de abarcar todas las temáticas en una sola intervención. Hay un riesgo de querer asociar el Big Data solamente con una política de represión, ¿ya? Lo es, ¿ya? Pero es más grave que eso, ¿ya? O sea, yo te mandé una pequeña provocación en lo que te decía que efectivamente hay en el mundo una transformación del mundo en función de estas tres revoluciones que llama el autor que te mandé, la revolución económica, la numérica y la biotecnológica. Y que hay una transformación. Lo que es grave, y aquí me recuerdo un poco lo que decía Stigler, lo que es grave es que estos filósofos que se han vuelto tan famosos y que aparecen en la televisión y por todos lados, no hayan pensado la tecnociencia como una noble a reflexionar. Y más aún nos encontramos con toda esta producción de discursos filosóficos, entre comillas, ¿cierto, no? Donde los bordes de una cosa y otra se encuentran completamente diseminados. Uno, el tema del Big Data es la justificación de colocar en el centro de nuestra reflexión, y ahí pueden colocarle todos los apellidos, pero en el centro de nuestra preocupación política, la transformación del mundo, entre otras cosas, por el Big Data, ¿ya? Y de hecho, las pruebas del Big Data existen en la guerra, la política de los drones, en donde un dron en Siria es dirigido por un operador en Washington, a partir de una lógica de Big Data, es decir, no a partir de la conciencia, sino que a partir de la manera como las personas se movilizan en la ciudad, son pruebas fehacientes del poder del Big Data. Bueno, y los filósofos y los pensadores no han puesto el tema de la tecnociencia en el centro de la historia. Y esto es grave, porque, ahora bien, el Big Data no puede adivinar todo. No olviden que el Big Data hace afirmaciones sobre lo que tiene acumulado, ¿ya? Y hay experiencias que no están acumuladas, ¿cierto, no? O que no están acumuladas de la manera como ellas se producen, ¿ya? Pero eso no quiere decir que el Big Data sea incapaz de hacer esto o lo otro. Ahora, lo grave es que el Big Data no solo hace todo aquello que se ha dicho, sino que probablemente transforma radicalmente la manera como las sociedades se viven y se piensan. Y como nosotros nos vivimos y nos pensamos, ¿ya? Y frente a eso se precisa una reacción. Y el objetivo de que este grupo se aboca al problema de la relación entre tecno y ciencia ética corresponde a esa preocupación fundada, a la cual es necesario agregar que hay una cosa que el Big Data ha confirmado de manera innegable, y es que de aquí a 20, 30 años no nos vamos a estar muriendo por el coronavirus, nos vamos a estar muriendo por el cambio climático. Y entonces, de alguna manera, nuestra responsabilidad política no solo es de pensar en estos cambios que se están produciendo, sino que desde la comprensión del cambio es pensar entonces de qué manera posicionarnos como individuos y como sujetos políticos. Cada vez más difícil, porque lo que es alucinante
con esta cosa de las redes sociales es que hasta no hace mucho la derecha cavernaria tenía vergüenza de decir lo que pensaba profundamente. Y hoy eso se acabó. Ahora, la derecha se atreva a decir públicamente lo que piensa, quiere decir que no existe ninguna capacidad más de diálogo al interior de la sociedad. La manifestación ayer en Buenos Aires de los macristas es impresionante, como la manifestación de extrema derecha en Berlín también contra el coronavirus. Entonces, bueno, en eso estamos. Y me parece entonces que, bueno, eso. Yo agregaría, eso sí, que la historia del Big Data es alucinante, porque desde 1989 a 2005, el Big Data mandó al carajo, no sé, 1000 años de historia con una facilidad extraordinaria. ¿Ya? ¿Alguna otra opinión? Bueno, Sergio Mario. A mí me llama la atención en ese sentido que todos los grandes autores hablan como de esta transformación de la sociedad, de los autores que hablan del Big Data, de la inteligencia artificial, como una cosa donde, donde se asume que el resto de la gente va a estar toda de acuerdo, como que va a haber una aceptación así segura que, por ejemplo, se instalen los algoritmos que reemplacen a 1 millón de trabajadores en las plantas de computación en Taiwán, ¿cachai? Y que esos trabajadores no van a hacer nada y que no hay una perspectiva de esa visión. Como que esta misma lógica cibernética le cuesta poder adaptarse a estos pensamientos divergentes. A lo más los detecta, ¿cachai? Pero los detecta en general cuando ya las cosas se afloran así. Sí, lo que es verdad que yo creo que lo que dice el Tikkun cuando hablaban en el ahora, va a haber un mundo que va a ser como la Smart City, donde la gente en verdad va a ser una vía muy fácil, porque va a ser bastante cómodo que uno a las 8 si todos los días uno sale a trabajar a las 8 de la casa, a las 8 en punto esté un auto afuera que te deje en tu trabajo, todo muy sanitizado y tú no tengas que manejar y el auto maneje solo, y después llegas a tu trabajo y está todo preparado y un sinfín de cosas que los algoritmos ofrecen. Pero va a haber un sinfín de personas que no va a estar en esa lógica. Es lo que vemos ahora con el teletrabajo. Y ahí se nota de que hay gente que no accede a la red de información y a los medios tecnológicos y, bueno, está expuesta en la micro y en el metro al COVID, mientras los otros pueden quejarse de que la gente se junta en el mall chino a comprar. Y esa realidad probablemente termine por generar cada vez más dificultades también en la implementación de estos modelos. Pero sin olvidar además la relación profunda entre Big Data y medicina. Y no sé si ustedes vieron la información de hace 4 o 5 días atrás, que no la entendí. Unos ingenieros que van a convertirse en médicos ingenieros, ¿ya? Y que tienen mucha expectativa de entrar en la medicina de alta tecnología, ¿ya? Puesto que ellos pueden tranquilamente dialogar con todo el progreso biotecnológico que está llegando a través de máquinas u otras cosas a la medicina. Nicolás. ¿Ahí? A ver. Sí, hola. Sobre esto del Big Data en medicina, yo creo que sería interesante entrar, no sé si han revisado ustedes, pero yo creo que más que porque el desarrollo, digamos, tecnológico, médico, nos haga a nosotros cómo acceder a ese tipo de manipulación de datos, información, yo creo que el acento tiene que ver con que cómo estamos siendo, vamos a ser y probablemente ya hemos sido sujetos de experimentación respecto de bases de datos, de nuestros datos genéticos, nuestra información médica, y esa información obviamente, claro, no se maneja en Chile, se maneja en otras partes, en otros laboratorios, pero yo creo que
ese proceso como de extracción de información, ¿no? Que es información biológica, digamos, genética, ya comenzó hace rato. Yo me acuerdo que, no sé, en los 90, cuando venía todo este debate sobre el proyecto del genoma humano, y me acuerdo, no sé, gente ahí de la facultad, del Spencer, que invitaba al Monk a dar sus conferencias sobre genómica. Esto ya lo estábamos discutiendo, entonces, claro, quizás todo esto del genoma humano pasó un poco al olvido, pero probablemente eso no significa que no se estén analizando esos datos, que ahora hay como subdisciplinas que se dedican específicamente, no sé, a la farmacogenómica, que ven cómo fabricar medicamentos en base a ciertas susceptibilidades, vulnerabilidades genéticas. Entonces son fenómenos que nosotros en el fondo aportamos desde ser materia prima. Y Producimos desde los datos. ahí tenemos poca información sobre lo que pasa después con esa materia prima, pero deberíamos también tener ese nivel de debate primero sobre reconstruir esa historia de esas extracciones de datos genéticos. También hubo, no sé, mucha polémica sobre ciertas poblaciones indígenas cuando empezaron a tomar muestras de sangre en la isla de Pascua, que estaban ahí alertando sobre esto. Como que hay muchas historias sobre esto que deberíamos como tener más a la mano quizás. Y yo me preguntaba en esta como diferencia entre lo que es un dato y un metadato, si lo llevamos al campo de la salud, como cuáles son los metadatos que importan, ¿no? Aquí, pensando en cuál es la información de la información en salud que es más relevante y dónde estamos como más en juego, no sé. Esa es como Mira, una de la reflexión. primera parte, en el Alphabet, que es la empresa dueña de Google, tiene un estudio, ya no recuerdo el nombre, que está recopilando a 10.000 usuarios, de Estados Unidos todos, en que le va a hacer un estudio de la proteómica, es decir, no me acuerdo cómo le va a hacer, del microbioma a través de las fecas, del genoma, de una especie de estudio de resonancia nuclear magnética funcional. Todo eso lo iba a integrar y va a hacer un seguimiento durante 3 o 4 años para ir viendo el advenimiento de ciertas enfermedades. Entonces, no sé, te das cuenta como una persona que de repente desarrolló un Parkinson y se correlaciona como esta proteína con este gen y este microbioma que no tiene ninguna lógica, porque, o sea, no hay ningún estudio de causalidad, pero sí de correlación. Entonces tú después puedes hacer un testeo a esas personas. Tenía entendido que eso estaba en el modo de empezar a desarrollar ese estudio, pero no había pasado las fases como de estudio diagnóstico. En ese caso sí, me llama mucho la atención sobre todo estas publicidades como de hecho me acuerdo que era como un video por redes sociales como de una cosa que como que hablaba de que todos tenemos los mismos genes y podíamos sacar nuestros genes y comprobar de que en el fondo tenemos genes de todo el mundo y con eso decir que el racismo no existe o no existe la raza. Eh, pero brillo que todas esas empresas de mapeo genético son privadas y esa información va a andar dando vuelta por el mundo, ¿cachai? Eso yo creo que puede ser una de las primeras cosas que sí están ocurriendo. Una cosa es el testeo de la información propia del cuerpo a través de estos marcadores biológicos, pero también de sensores que son de la temperatura, de la frecuencia cardíaca, la respiración. Todavía no estamos hablando de sensores como chip masivos, pero probablemente para allá va. Sobre los metadatos, ahí no, yo creo que es algo que hay que revisar con mayor. Ahora, de ahí la lógica que quiero destacar como de la desigualdad del acceso a esta información nos hace pensar que si el Barros Luco todavía está con fichas de papel, ahí vamos a tener un gap de información que no va a estar, ¿cachai? Y que sí se va a poder hacer medicina con otros grupos de personas. Ya, claro, pero el Barros Luco no tiene fichas de papel, pero eso no significa que no se hagan ensayos clínicos en el Barros Luco Sí, todos los pero días. desde una lógica informática, así como lo señalaste, así como de análisis de miles de datos, no está en eso. Sigue siendo la clásica investigación biomédica que le piden consentimiento informado a gente que no sabe leer y escribir. ¿Alguien más tiene alguna opinión? Hay una pregunta en el chat. ¿Qué medida de autocuidado digital recomendaría?
comprendiendo que la toma de conciencia del Big Data nos permite ejercer nuestra vida digital de una forma más responsable, de una perspectiva como individuos y o como actores sociales políticos. Francisca, Paula, ¿qué les parece? Una medida de autocuidado. No tocar ni una cosa más. Esto es Sí, súper yo- complejo. man. Borrar todas las redes sociales. Ventana incógnito. Y con eso, Salirse inmediatamente de esto. cuando empezamos esta investigación, como que en algún momento con la Pancha igual, como que no sé, pues casi con los filtros de Instagram, era como, no, vaya a tener el patrón biométrico de tu cara. Y empecé a ir en una espiral, círculo vicioso de, de perseguir, Paranoia igual. po. no querer tú poner tu huella, no querer pasar ningún dato más. Pero a mí hay algo que siempre me ha quedado dando vuelta, que fue algo que contó, que da el Murray, que son los datos idióticos. Y, y para mí han sido, desde mi perspectiva, como el Big Data nunca estudia como causalidades, ¿cachai? Y al parecer para el Big Data el Big Data le puede encontrar sentido a cualquier estupidez que tú hagas, ¿cachai? Entonces, hay ciertas formas como de engañar, o sea, si no estamos hablando de una inteligencia artificial que probablemente te vayan a encontrar estúpido, pero podía empezar a engañar al Big Data dando comportamiento aleatorio sin ningún tipo de explicación, ¿cachai? Con la mera finalidad de engañar al sistema. Pero sí, pues también hay que filtrar la información que uno sube a las redes sociales, pero es difícil. En algún momento yo me planteé la perspectiva de cómo vivir sin el Big Data y es difícil, ¿cachai? O sea, cómo aislarte de toda la sociedad, como vaya a pedir un bono, tenés que poner tu huella, ya saben dónde estuviste, usáis tu tarjeta del metro, está tu tarjeta dónde te bajaste, o sea, dónde te subiste, tus trayectos, dónde va tu celular, como que si querías aislarte del sistema tenés que básicamente irte a vivir como a los bosques y aislarte y volverte ermitaño. Pero no sabría como qué técnica o qué medidas más concretas. ¿Pancha? Eh, eh, entrar, porque me escucho. Se escucha Está cortado. fallando De la la comunicación. Chucha. ¿Ahora me escucho? Ahora sí un poco mejor. Ya. No, que eso yo creo que hay que filtrar, como dijo la Pauli, porque no es posible tampoco salirse del sistema completamente. Entonces, igual hay páginas, aunque sean contradictorias, hay páginas en Instagram que también te ayudan a entender más o menos qué plataformas utilizar, para qué utilizarlas, etcétera. Hay una fundación que se llama Fundación Datos Protegidos que da caleta de información al respecto. Sí, espérate, la pancha está pegada. Puta la- La Fundación Datos Protegidos tenía una experiencia como donde tú podías ver tu huella como virtual, como que eras capaz de analizar cuánto de tu información estaba accesible en el mundo virtual. No sé, obviamente ya no existe porque estamos en coronavirus. Pero tenían aplicaciones y cosas. Pero es frígido y contradictorio a la vez. Sí, yo creo que hay en el curso el curso primer año de ética en la escuela, nos pasó una situación más o menos parecida, que era como cuando hablábamos de la alimentación y las conductas alimentarias, cuando Daniel presentó sobre el progreso y sobre la conducta alimentaria, se mencionó ese tema, como del ser vegano, que bajaba el consumo, no comer carne era una cosa que puede ser algo positivo para el fin de evitar el cambio climático. Pero estoy haciendo un cambio que es para millones de personas para realmente hacer un cambio real. Yo creo que eso claramente orienta hacia una solución más política, yo creo, que más individual. O sea, porque puede servir, pero puede ser un poco limitado también el efecto de resguardar eso. Que más aún todas las compras que uno hace quedan registradas con el de la tarjeta de débito, sino que con el Facebook y todo lo que uno sube. Salvador y Juan tenían la... Con Salvador, esas palabras cerramos, ¿no? Porque ya nos pasamos del... con eso Todo terminamos. claro. Entonces,
Sí, estaba el Juan primero. Joven Juan. Pero que hable primero Salvador, que quizás no ha hablado y hay que democratizar la palabra. Dale tú levántate la mano primero. Buena, Fidel Castro. Qué honor. Pero una pregunta para usted, profesor Sergio Mario. ¿Se me escucha bien? ¿Y tomaste la palabra, se la habías dado al Salvador? Lo mejor que se puede es escuchar. Eh, cuando usted dijo que lo represivo era lo menos peligroso, y con el gran aporte de Nicolás Morales me queda mucho más claro su relación con la biomedicina, la biotecnociencia. ¿Qué riesgos o qué peligros ves con mayor intensidad que la represión? O sea, hay, por así decirlo, un riesgo total de que toda posibilidad de hacer valer una racionalidad cualquiera sea eliminada. Hoy día en la mañana teníamos una conversación muy interesante a propósito de intervenir en las redes sociales. Y frente al optimismo de algunos de intervenir en las redes sociales, otro decía, atención, las redes sociales tienen un procedimiento legalizado. Primero, favorecen a los que hablan weas simples. Y segundo, en la medida que la gente habla weas simples, esa gente te tuitea. Y en la medida que te tuitea, inmediatamente esa posición aparece como la posición real. Colocando en un segundo lugar la necesidad de pensar sobre esto o lo otro. ¿Ya? Yo pienso que este juego que estamos teniendo entre nosotros puede desembocar en una vez por todas tener un discurso ofensivo. ¿Eh? Yo estoy seguro que esta discusión, si sacamos pública, nos sacan en primer momento, nos sacan la cresta, ¿cierto? ¿No? Porque la gente todavía cree en el progreso, cree en el desarrollo, no sé, por etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que la única manera de poder enfrentar lo que el Big Data está produciendo es tener un grupo que tenga tanta conciencia como la tuvieron algunos en el siglo XIX. ¿Ya? En el siglo XIX hubo gente alrededor del movimiento obrero, no solo habían marxistas, habían también anarquistas, ¿cierto? ¿No? Que fueron capaces de desarrollar un discurso tan potente que tuvo curso, como discurso, como envoltorio, hasta casi la mitad del siglo XX. Y después hemos vivido de préstamos. Bueno, sí, no somos contra la democracia, pero creemos que la democracia puede ser radical o debiera ser radical. Una serie de cosas que nos colocan en una posición a la defensiva. Y yo creo que en el futuro no hay posibilidad de posición a la defensiva, tanto en términos de discurso como en términos de movilización. ¿Ya? O sea, lo siento, que toda la mierda que nos hicieron en el cajón del Maipo, ¿cierto? ¿No? A gente que estamos conscientes del cambio climático, no generara un grupo de acción que se expresa violentamente. Aquí no hay, o sea, con la gente que está negando la existencia del virus, no sé qué reacción uno puede tener. ¿Ya? Con gente que está negando a llevar la máscara. Bueno, ustedes vieron esa cosa en Twitter, el tipo que gritaba que no había que llevar la máscara y el negro que se bajó con una máscara, le mandó un bangazo y lo dejó muerto ahí en el metro. Bueno, yo creo que de eso estamos empezando a discutir. Yo no digo que el Big Data no tenga una dimensión asquerosa de dominación, de negación de la libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que digo es que no solo, o más bien dicho, es en la medida que la revolución económica, numérica, biotecnológica, nos ha caído arriba de la cabeza. ¿Gracias a quién? Gracias a la organización del capitalismo, que logró separar la invención de la innovación. Y la innovación es
por primera vez en la historia de la humanidad, una manera de dirigir la invención, ¿ya? De manera tal entonces que efectivamente hay relaciones muy estrechas entre el poder y Big Data. El Big Data viene a satisfacer la necesidad de archivo de todos los poderes a lo largo de la historia, ¿no? Los poderes a lo largo de la historia funcionaban con el archivo, ¿ya? El Big Data le procura al poder, a la burocracia, un archivo maravilloso, ¿ya? Bueno, vamos a ver si es capaz de utilizarlo, porque también es muy racional. Eso, Juan. ¿Salva? Gracias, me dejó satisfecho. Ay, ¡Ay! Salva. la suerte tuya. Quedé como curioso de este ejemplo que daban de YouTube con las sugerencias de los videos, hacia como videos que hacían como apología hacia cierto tipo de violencia, o como grupos más con una tendencia política, como dónde está la intencionalidad, o como qué era lo que pasaba ahí, como en qué momento el algoritmo como podía como dirigirte hacia cierto contenido como con cierto contenido, como digo, de político, o hay una forma de manipular el algoritmo para que eso pase, como, qué era lo que pasaba en ese momento, y que puede seguir pasando, ¿verdad? Pero el ejemplo concreto ahí. Sí. ¿Ya ¿Se acuerdan? Como Francisca, ¿puedes hablar? No sé si internet está... Apaga tu cámara. Apaga la cámara, sí, sí. Ya. Ya, la pregunta era cómo podía llegar el algoritmo a generar como a persuadirte para que votaras por cierta postura. ¿Eso era? O sea, a mostrarte como cierto contenido, como hay una forma de manipular para que eso pase, o eso era como algo fortuito que benefició a ciertos grupos. Claro, hay una manera de hacerlo, es que en realidad yo me sé solamente lo que hizo Cambridge Analytica, que en el fondo es lo mismo que pasó aquí en Chile, que es que la empresa tomaba datos de las personas en Facebook y las correlaciona con perfiles psicológicos de las personas. ¿De qué manera? Haciendo encuestas psicológicas. De Cacha. manera... ¿Ah? Te preguntaron por el ejemplo de YouTube, no por Cambridge Analytica, por cómo YouTube chucha. llegaba a los supremacistas blancos. Ah, ya. Entonces, Ya, gracias, Pauli. Mira, no lo sé exactamente. Solo sé que el algoritmo de YouTube lo que intenta hacer es tratar de que tú te quedes en YouTube, viendo videos de YouTube todo el tiempo. Entonces, de esa manera te trata de atraer hacia videos que te impacten más, para que tú te quedes viendo. Y de esa forma, eso va llevando a que estos videos que te impactan, en el fondo no hay un filtro entre de qué característica es el impacto, y te lleva a supremacistas blancos, ¿cachai? Y ese tipo de videos con violencia, en el fondo, con violencia y con publicidad. No sé si el Diego quiere agregar algo. O porno. Hubo O toda porno. una denuncia de unas como agrupaciones de padres en Estados Unidos que hicieron pagar una multa, no sé, muchos millones de dólares a YouTube, porque los algoritmos le ofrecían publicidad a su hijo, pero también, porque eran contenidos eróticos que los estimulaban, empezaban a buscar, y al final llevaban a niños de 5 o 6 años o menos a ver cosas que eran criticables por los padres. Y en ese caso con la publicidad también, como de consumo de cosas y de apretar botones porque son estimulantes y de esas cosas, ¿okay? Entonces, lo impactante es lo que prima. Y esa es la explicación por la que el algoritmo te lleva a buscar te ofrece eso. Entonces, como llama la atención, es como tanto desde el rechazo como desde lo que uno, desde el rechazo, desde lo que uno puede aceptar. Una de las estrategias, por ejemplo, de Steve Bannon y compañía es que cuando la persona de ultraderecha sube un comentario horroroso, ¿qué hace la gente? Empieza, oye, pero ¿cómo decía eso? ¿Cómo decía eso? Pero qué horrible, y todo el mundo le sigue y se difumina su mensaje.
y llega más gente, ¿cachai? Entonces hay una muy mala estrategia de parte del otro lado. Muchas gracias, equipo de estudio, grupo de estudio. Muchas gracias. Y hay ¿Estamos? ¿Sí? una última pregunta que hace Carlos Gutiérrez, un amigo. Dice, muy buena presentación, interesante enfoque. Me faltó una zona de lectura, visión entre el data y la rentabilización. Porque lastimosamente las empresas Big Data son las que crecen más y el dato o el fin se está convirtiendo en el producto. Y ahí es donde los cargos políticos se ven como un producto. No entendí. En ese, Carlos, ¿puedes hacer la pregunta con el audio, si es posible? Hola con todos. Hola. O sea, más que una pregunta era como darle una vuelta a una lectura también de que lastimosamente la política ha sido tan reductiva últimamente gracias a la proliferación de la tecnología y el data y que podemos tener máquinas que leen muchos datos de interacciones que nosotros no somos capaces. Y si lo somos, quizás nos tome mucho tiempo y ya pasó el tiempo en el que había que leer el dato. Entonces estas máquinas leen los datos y ven muchos cargos políticos como un producto. Yo siempre he pensado y he creído firmemente, personalmente también, que, por ejemplo, en el caso de Trump y Piñera, obviamente no representan la imagen de un país. De hecho, creo que no tienen nada que ver con la imagen de un país necesariamente, pero fueron electos porque el marketing y la publicidad los posicionó como un producto y llegaron a gente que le interesaba ver ese producto. Es como cuando tú dices o buscas departamentos o motos o alguna cosa en internet y te comienzan a aparecer esas cosas de manera obsesiva y te empiezan a condicionar. Creo que yo creo que el marketing y la publicidad rentabilizan mucho en ese sentido de la política y del Big Data. Y eso es lo que quería compartir, como que también se pudiera dar una lectura de que la publicidad y el marketing hacen rentabilidad de la política. Y en ese caso, Carlos, el ejemplo de los mapas de flujo y de calor en las pantallas, cuando uno busca y cliquea, hay ahí una lógica que marca. Es como decir, te ponen la publicidad en cierto lugar de la página para que uno toque más ese lugar y ahí te genera también el valor económico de una oferta. Claro, el mapa de calor de interacción con las webs, con las páginas es súper invasivo ya, porque te saca un montón de información, saca donde tú ves. Los sensores de los teléfonos, los sensores están prendidos todo el tiempo, el sensor de profundidad, y lee tus ojos. Cuando Samsung sacó la lectura de ojos, que tú movías los ojos y giraba la página, eso se vio así como cuando yo lo vi, dije, oh Dios mío, están viendo lo que estoy viendo. Y mi percepción empezó a complicarse. Y sé que eso simplemente desapareció, nunca más nadie habló, pero sigue activo. Por eso pueden leer aunque no toques un teléfono. Por eso pueden saber dónde tú ves. Y salen, y uno, el diseño posiciona ahí la publicidad. Y ahí es donde de pronto publicidad es política y sale un presidente, y si no tienes el criterio suficiente para discernir si tal o cual es bueno o es malo, terminas abocándote por la masa y por la condición. Y eso tiene mucho que ver con marketing. Es una lectura que yo creo que el Big Data tiene, o sea, no es una lectura, creo que es una aplicación bastante lucrativa para la política. O sea, yo creo que primero, cada uno de nosotros, Google tiene el perfil psicológico y de interés de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y de hecho es tan así que cuando hacemos búsquedas, muchas veces estas búsquedas son satisfechas rápidamente, ¿cierto? ¿No? Porque de alguna manera estos sistemas tienen nuestro perfil, ¿ya? Ahora, el marketing es una pesadilla del capitalismo cuando el capitalismo logró aplicar la técnica a la producción. Puesto que una vez que empezó a producir miles de cosas, el tema era cómo venderla, ¿ya? Y para venderla había una manera, el marketing, ¿ya? La gran diferencia entre el marketing de los años 50, que nos mostraban esas familias norteamericanas maravillosas, ¿ya? Que comían, no sé, puros hot dogs y echaban los platos en la lavadora de platos y después salían todos en un auto, es que de alguna manera el marketing
ha seguido trabajando en profundidad en cada uno de sus perfiles psicológicos, ¿ya? Y que eso en un momento dado ya no es marketing, eso es el perfume de 1984, ¿cierto, no? En donde de alguna manera cada uno de nosotros puede ser etiquetado y manipulado en el momento que aquello sea necesario, ¿ya? Bueno, yo creo que lo que podemos hacer también es mandar a través de nuestro administrador académico, Kevin, ya una bibliografía a quienes se interesen sobre el tema, ¿ya? Eso. Súper. Yo creo que queda pendiente como para el seminario parte 3, informática y medicina. Hay algo ahí que hay que hilar. Hay que desarrollar. Entonces, estaríamos hoy día, gracias a los que vinieron y a los que comentaron. La presentación se va a subir al... ¿Cómo? Y a los que pusieron. Y a los que pusieron, sí, también. Un aplauso. ¡Chao!